pasamos a Sant Jordi ahora sí y damos la bienvenida. Podéis abrir la cámara si queréis ya a María Cruz Acero, Eli Prats y Lluís Terés, que bueno, supongo que serán personas de sobra conocidas por la gente que está conectada hoy, pero hacemos una pequeña presentación de por qué están hoy aquí. Esta sesión es un poco una toma de contacto con gente que ha escrito, que ha tenido experiencias de escribir en el centro. Y entonces tenemos a Maricruz, que fue investigadora entre 1988 hasta 2018 y que en su día entró como ayudante de laboratorio para Sala después de ver un anuncio en El País. Y en 2010 publicó el libro Microtecnología, diario de un proceso, fabricación de un microacelerómetro, que editó Editorial CSIC y que también firmaban Jaume Esteve, José Antonio Plaza y Emilio Lora Tamayo. Jaume y José Antonio son quienes han sugerido que venga hoy María Cruz a contar la experiencia del libro y le agradecemos que haya aceptado y esté aquí. Luego Eli Prats, que participa en todo y, como no, ha editado varios libros desde Big Bang Ciencia. Y siempre a varias manos. En 2014 publicó Si tú me dices gen, lo dejo todo. Y en 2016, Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? Estos son de divulgación, pero es que el año pasado también publicó, junto a Elena González y Oriol Marimón, Elementum y El gran robo de Nauru, que es de ficción y es la historia de cuatro amigos, estudiantes de diferentes carreras científicas, que se deben unir para luchar contra un villano que quiere destruir la tabla periódica y la vida tal y como la conocemos. Sobre Elementum leía hoy que está recomendado para personas de 8 a 118 años. Si tienes 119 ya no lo puedes leer, no llegas a los conceptos. Y también tenemos a Lluís Terés, que también a varias manos, porque parece que aquí nadie quiere trabajar solo o sola en la experiencia de escribir, ha contribuido a la publicación de libros más técnicos, de texto, de uso en aula, tengo entendido, como Digital Systems from Logic Gates to Processors, y también en 2019 el último que ha publicado, que es Complex Digital Circuits, y que está publicado por Springer. No sé si queréis intervenir con algunas palabras al inicio de todo alguno de los presentes. Si no, Lluís tiene una pequeña presentación para ir abriendo boca y luego pasamos a una mesa redonda y os hago preguntas. ¿De acuerdo? ¿Algo pasamos? Te cedo el rol de presentador, Lluís. Ya puedes. Estás sin audio. Ahí, sí. Ahora. Hola, buenos días. Muchas gracias. He tocado algo y se me ha desconfigurado la pantalla. Ahí estamos de nuevo. Bien, no, mientras cuelgo esto, quizá las otras colegas puedan ir diciendo algo. Antes de empezar, felicidades a Manuel Garrote porque ha llegado a una de nuestras metas, no de sus metas, de nuestras metas, que sepa que le seguimos de cerca y que ahí estaremos, esperamos estar, ¿vale? Què més? Maricruz, encantat de veure't de nou. Vale? I no m'enrotllo més, perquè ja sé que tinc fama d'enrotllar-me molt. Vaig a mirar si puc compartir la pantalla aquesta, perquè jo últimament aquests dies no estava massa operatiu. A veure si es deixa. Permitir. Ok, es veu? Sí, está funcionando. Molt bé, doncs som-hi. Dic que aquests dies no he estat gaire operatiu perquè estava una mica tocat i no he pogut ni anar al cinema, però ahir vaig dir, bueno, encara que no hagi parlat amb aquesta gent, hauríem de preparar alguna cosa i ara resulta que tinc aquesta presentació. No sóc el més adient per parlar de llibres ni per parlar per la Diada de Sant Jordi ni res de tot això, perquè els meus llibres són molt poc adients, com ja diu el títol, per Sant Jordi, però bueno, aquí estem i farem
una mica de recull de tot plegat. És a dir, ni soc bon lector ni els meus llibres són molt adients per ser presentats en una jornada de Sant Jordi, però farem el que puguem. I anem a veure, intentaré ser breu, ja sé que els predocs em van caracteritzar molt bé, per cert, al Nadal, de que breu no era el meu, ser breu no era el meu, però ho intentarem. Context. Escriure sobre el que ja hi ha moltes coses escrites, per què ho fem això? En el nostre cas, el que hem fet és, amb els diferents llibres que he participat, ha estat recollir resultats col·lectius d'un projecte, va ser el primer llibre, o mostrar noves tècniques o noves tecnologies en un idioma propi vol dir diferent de l'anglès, normalment, o culminar, que aquests han estat els últims, la innovació docent de tot un equip docent bastant potent amb un seguit de llibres. També en aquestes feines el que hi ha hagut és la idea de donar un enfoc diferent i més modern al disseny de hardware i, com sempre que fas una feina d'aquestes, el que sí et serveix molt és per endreçar el material que tens disponible. Aquestes són, d'alguna forma, les raons per les quals sovint hem escrit sobre coses que hi ha molta bibliografia escrita. La pregunta sobre el síndrome del full en blanc, aquest no era el nostre cas en general, perquè mai hem arrencat el projecte d'escriure un llibre en fred, diguéssim, sempre ha estat el resultat d'una feina col·lectiva prèvia i sovint teníem molt material i la feina era ordenar-lo i presentar-lo com Déu mana, diguéssim, per aconseguir els fins que volíem, que en general, com molt bé ha dit la Sabela, eren amb finalitat didàctica en la major part dels casos, d'acord? I el que sí hem sentit després de començar una aventura d'aquestes és la pressió del compromís i, com no, la satisfacció de que quan acabes una cosa que sembla que t'ha quedat redona dius, carai, que bo que soc, no? Això de tant en tant també ha passat. Aquestes són les causes, aquestes són les raons que a mi m'han portat a involucrar-me en aquestes històries. Com podeu veure tot arreu, i com també ha remarcat la Sabela, són aventures, també aquestes aventures col·lectives, per mi no tenen sentit si no són així i, per tant, veureu que aquí hem anat participant molta gent. Aquí ara us presento molt per sobre els llibres. Aquest fou el primer llibre que ni tan sols va estar editat per una editorial de pro, sinó que va ser el resultat d'un projecte del qual sí que vam treure aquesta mena de manual d'ús de disseny utilitzant noves tècniques de disseny. Eren noves tècniques a finals dels anys 90. Ara ja són tècniques totalment, no necessàriament superades, però totalment vigents, diguéssim. Aquest llibre, que és del 96, ens va portar al 98 a publicar un llibre que ja amb editorial, és a dir, vam passar del blanc i negre al color semisèpia, diguéssim, que aquest ja era dels llenguatges aquests de descripció de hardware, on participaven no només jo del CNM, sinó els meus col·laboradors directes a l'època, que eren l'Eduard Lecha, el Manuel Morel, Fernando Rincón i el Joan Vidal, i ja més recentment hi ha una sèrie de cursos més vinculats a la UAB, però sempre dins de la temàtica de disseny de circuits digitals i circuits integrats, com han estat els dos cursos online. El MOOC vol dir Massive Open Online Courses, de Coursera a través de la UAB. És el mateix curs, però en versió anglesa i versió castellana. Aquests cursos estan dins del catàleg de cursos de l'UAB, junt amb d'altres cursos d'espanyol, d'egiptologia, de càlcul, en fi, la UAB té bastants cursos dins de Coursera. I només perquè veieu una mica el nivell d'impacte que poden tenir aquests cursos, aquí teniu, això són dades de fa un mes o per ahí, quan vam començar el curs actual, que sempre les traiem, el número de gent que ha estat inscrita, el qual no vol dir que els hagi acabat ni molt menys, en aquestes dues versions dels cursos, en anglès i
i en castellà. Aquests cursos, especialment aquest curs, és el que després, posteriorment, va donar lloc al llibre aquest. Aquest llibre segueix fil per rang d'aquest curs, per tant, aquí, com deia abans, el material ja el teníem i l'únic que va ser endreçar-lo i posar-lo aquí com Déu mana, diguéssim. Posteriorment, aquest curs, aquest llibre, els autors són el Jean-Pierre Deschamps, l'Helena Valderrama i jo mateix. Aquest llibre li va seguir un altre llibre de Complex Digital Circuits. Aquest, la veritat és que és un llibre del Jean-Pierre Deschamps, on l'Helena i jo vam ser els típics col·laboradors necessaris per depurar-lo, per afegir-hi exercicis, exemples, en fi, històries d'aquestes. I per últim, el que ara està en vies d'elaboració i que de moment està en versió d'apunts de la primera edició d'uns apunts nous on introduïm els nous processadors RISC a primer d'informàtica i a primer de telecos de la UAB. I aquest, doncs, també el firmem el Jean-Pierre, l'Helena i jo mateix, però aquest sí que ara mateix és un llibre que està en revisió, aquest sí per part del Jean-Pierre. L'hem desenvolupat més l'Helena i jo. I aquesta és la meva experiència productiva en termes anava a dir de literatura, no, això no és literatura, això són com a molt llibres de text, d'acord? Poc més, només dir-vos que, com que ja he dit al començament que ni jo soc bon lector, ni això és el més adient per Sant Jordi, o si voleu alguna més per Sant Jordi, us podria proposar aquest, que és el que s'està llegint ara mateix l'Aniedes, i que és el llibre que l'ha recuperat una mica amb la lectura perquè la tenia una mica abandonada. Per tant, aquest va perquè el pugueu gaudir si voleu, d'acord? I res, bon Sant Jordi a tothom i continuem endavant. Gràcies. Gracias, Luis. Muy conciso. Duración óptima. Bueno, me he esforzado después del repaso que me dieron en Navidad. Bueno. Dejo de compartir, ¿eh? Vale, sí. Me han gustado mucho algunas cosas que han dicho, las recuperaremos ahora, pero pasamos ya a preguntas y Elio, Maricruz, la que quiera. Las experiencias de cómo llegasteis a escribir entiendo que son muy distintas, pero en cualquier caso son todas legítimas. Y entonces, ¿cómo os animasteis a escribir? ¿Fue una necesidad del momento? ¿Os interesaba escribir para hacer divulgación? ¿No surgen los primeros proyectos en los que estáis involucradas? Si quieres, empiezo yo, si os parece. Adelante. Primero, muchas gracias porque me encanta volver a veros. No sé si hacer esto, pero volver a veros sí. A ver, yo solo soy participante de un libro y la verdad es que cuando estaba oyendo a Luis me ha parecido pues que yo podía haber casi un poco firmado la presentación porque nuestro libro no empezó a hacerse con una página en blanco, sino que también fue el resultado de un curso online que habíamos dado antes en el marco de la CEBIT. Y era un curso que trataba de microtecnología. Y entonces, cuando empezamos a planearlo, como lo haríamos, llegamos un poco a la misma conclusión que Luis, porque decíamos, a ver, vamos a escribir ya lo que ya está escrito, aunque sea añadiendo un poco de nuestra experiencia personal en técnicas de microtecnología. Y aunque esto hubiera sido quizá la forma más normal de llevarlo a cabo, resulta que a Jaume se le ocurrió la idea de que podíamos aprovechar que teníamos una sala blanca en el centro para hacer una especie de curso que, aunque, o sea, que no es que fuera todo práctico, que también que tuviera teoría, pero que pudiera enseñar a los alumnos o a quien los quisiera ver de forma, a través de vídeos, cómo se hacían todas las etapas de los procesos que se hacen en sala blanca. Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, pues yo me convertí, hicimos un microacelerómetro porque era el dispositivo que había hecho José Antonio en la tesis,
repetimos el run. Y yo me convertí pues como en la redactora de un diario, de un run, y además como una reportera gráfica, porque iba todos los días a la Sala Blanca cargadita con mi cámara. En fin, os podéis imaginar, grabando, después editando los vídeos para que todo quedara más o menos bien. Y lo que hacíamos en el curso era que cada día íbamos poniendo en lo que se hacía ese día en Sala Blanca. Lo que pasa es que es verdad que hicimos un poquito de trampa, porque nosotros íbamos muy adelantados, porque a veces pasaba que a ese run no le tocaba proceso ese día, entonces nos hubiéramos quedado así como volando. Yo me lo pasé fenomenalmente haciendo esto. A la gente de Sala Blanca que me aguantó, porque reconozco que era como una garrapata o un paparazzi ahí detrás, todo el día, no sé. Y bueno, una paciencia enorme, pero es que la relación con todo el mundo fue tan buena que me encanta. O sea, es una de las cosas que recuerdo con más cariño de las que he hecho en el CNM. Trabajo, pues sí, mucho trabajo, porque era buscar la parte teórica, compaginarla con lo que hacíamos y entonces irlo poniendo. Y a veces, aunque íbamos tan adelantados, te daba la sensación de que podíamos hacerlo. Entonces, digamos que hicimos como una revisión cambiando un poco, a ver, no cambiando porque el lenguaje era claro, sencillo y directo, y en el libro también creo que lo hemos conseguido. Lo que pasa que pues hay algunas cosas pues, que se adaptaron un poco a lo que se espera que sea un libro. El formato también cambió un poco y una cosa que tuvo que cambiar fue la música que pusimos a los vídeos, porque resulta que yo en los primeros puse la música que me gustaba a mí, o sea, lo que me pareció, pero entonces podíamos tener problemas de copyright como nos hicieron en el CSIC, y entonces tuvimos la suerte de que en ese tiempo había un compañero que se llama Jordi Llobet, que forma parte de un grupo musical, y entonces de uno de los álbumes de ese grupo nos cedieron, o sea, 4 canciones para que las pudiéramos poner. Y bueno, no sé si me he dejado algo, si no, pero ya digo, mi experiencia fue muy buena y fue única. También muy trabajosa, ¿eh? Eso es verdad. Y ya está. Muchas gracias. Sí, muy trabajoso porque el proyecto cuando empieza y cuando termina. Bueno, muy trabajosa porque, a ver, yo en mi vida en mi casa yo no hacía vídeos, yo no cogía la cámara de vídeo, o sea, me venía todo de nuevo. Entonces aprendí muchas cosas gracias a eso, porque claro, cada día entraba, hacía varios vídeos, pero entonces llegaba al ordenador y tenía que coger un programa para unirlos, para ponerla. Bueno, que a mí digamos que yo soy de trabajo lento y entonces, pues, o sea, iba trabajando, pero a veces me daba la sensación de tener el agobio de decir, ay, que no lo voy a hacer, que no voy a llegar, que... Y sí, al final se llega, no hay que preocuparse. Vale. Eli, ¿quieres contarnos tú? Sí, bueno, yo primero también felicitar a Manolo, enhorabuena por todos estos años y que tengas mucha suerte en la nueva etapa, ¿no? Y me alegro mucho de ver a Maricruz, de haber coincidido con ella en esta sesión. Y bueno, me preguntabas cómo empezamos, ¿no? Bueno, nosotros, claro, ya sabéis todos que formo parte del grupo Big Bang Ciencia, que hace monólogos de ciencia, divulgación y entremezcla el humor. Y bueno, teníamos un compañero que había publicado cuentos con La Esfera de los Libros, que era la editorial que nos ha publicado. Y bueno, como nos conocían, pues dijeron, oye, ¿por qué no juntáis todos los monólogos que habéis hecho y hacéis un libro, ¿no? Pero es verdad que el primer libro hacíamos los monólogos y luego explicábamos la ciencia detrás de los monólogos. Pero bueno, los monólogos contados o escritos no es lo mismo que hablados, ¿no? Entonces ese libro nos quedó un poco así cojo, ¿no? Y decidimos hacer el segundo, que también La Esfera nos propuso, oye, ¿tenéis alguna cosa? Es una editorial pequeñita y bueno, siempre nos van proponiendo cosas, ¿no? Y el segundo libro era de las preguntas que nos había hecho el público. Nuestros espectáculos siempre tenían el mismo formato, ¿no? Explicábamos los monólogos y luego nos exponíamos al público a que nos preguntaran lo que quisieran, de los monólogos o de ciencia en general. Y fuimos anotando en nuestro recuerdo y muchas veces en las redes sociales esas preguntas y las hicimos
preguntas. Cogimos 107 preguntas, número primo, y las respondimos, ¿no? Pero las hicimos en modo como lo hacíamos en los espectáculos, es decir, nos hacían la pregunta, había alguien que saltaba un chascarrillo, o sea, decía algo que parecía que estuviera montado, pero no, era para darle tiempo a la persona que tenía que responder de manera real lo que decir, ¿no? Entonces, alguien soltaba algo lo más rápido posible para no quedarnos en silencio y luego la persona que conocía más ese tema, pues desarrollaba el tema, ¿no? Y así es el libro, ¿no? Tenemos una frase con el chascarrillo, o sea, la pregunta, una frase con el chascarrillo y luego la explicación, que siempre tiene un poco de humor, ¿no? Y luego, pues la esfera con este tercer libro, que ha sido muy distinto a los anteriores, porque los otros pues eran más así de ensayos, si me apuras, pues nos llamaron para la tabla periódica, para el año del 150 aniversario de la tabla periódica, y como todo el mundo estaba publicando, nos dijeron, venga, va, pues os atrevéis a publicar, me lo propusieron a mí como química, pero a mí me daba pavor escribir sola y decidí abrirlo al grupo y Oriol y Elena se unieron a mí. Y empezó como un libro de, bueno, sabíamos que tenía que haber divulgación, sabíamos que tenía que haber humor y ciencia, que es nuestro sello, ¿no? Pero no teníamos muy claro qué formato, porque había tantos libros sobre la tabla periódica que aportábamos de más, ¿no? Nosotros. Y bueno, empezamos a pensar y nos dijeron, venga, vamos a hacer de una historia, una novela. Digo, ¿pero dónde vamos? Que no somos, yo no había escrito en mi vida, ¿no? Y bueno, Oriol y Elena sí tenían un poquito más de experiencia con libros juveniles, y entonces nos fuimos a libros juveniles. Y decidimos hacer una novela de ciencia ficción, en plan los Goonies, ¿no? Porque a mí me recuerda un poco la historia de los Goonies, y eso sí, metiendo unas boxes de ciencia. Pero claro, esto se nos complicó muchísimo porque no es lo mismo hacer un libro de ensayo que un libro de novela. Y llegamos a tiempo para el año de la tabla periódica. Total, que yo llamé a la editorial y dije que no llegamos, que no. Y nos dijo, ¿no os habéis complicado un poquito? Sí, nos hemos complicado, pero no llegamos. Y entonces nos dijeron, bueno, pues en lugar de hacerlo únicamente de la tabla periódica, hacedlo de ciencia en general y lo publicamos el año que viene. Y así fue, lo publicamos al año siguiente. Y entonces ahí la tabla periódica es el hilo argumental de todo el texto. Pero hay ciencia en general, hay biología, hay física, hay química y sí que es verdad que los elementos juegan un papel muy, muy, muy importante a lo largo de la historia, pero bueno, y nada, pues nos decidimos a hacer esto y es nuestra primera novela y bueno, estamos esperando todavía saber resultados, todavía no sabemos nada de ventas ni nada, pero bueno, parece que ha tenido buena acogida. Bien. Y de hecho hablas de las boxes de ¿sabías qué? El libro tiene acotaciones donde se explica la parte más científica. ¿Ese formato sí era irrenunciable? ¿Era la parte que queríais añadir de divulgación sí o sí? Pues al principio empezamos a hacer la divulgación directamente dentro de la narrativa del libro, pero vimos que aquello era muy complicado porque entonces cortaba mucho el ritmo. Y Elena y Oriol habían publicado otros libros para infantil que tenían esas boxes que ayudaban a los niños a entender lo que se estaba explicando y decidimos coger un poquito esa idea. La verdad es que nos ayudó o sea, si te lees el libro sin leer ninguna box o ninguna cajita de estas, pues lo puedes leer perfectamente y de hecho nosotros recomendábamos, decimos de 8 a 118 porque creíamos que la historia es sencillita, es más juvenil y se la podía leer cualquiera y las boxes quizás son un poquito más complicadas y las tienes que hacer los niños con ayuda y los adultos pues ya solos. Y nos acabamos de enterar que es más bien al revés, que a los niños les encantan esas boxes y que se las leen y la historia quizá les parece un poquito más, bueno, los niños de 8 años estoy hablando, más compleja. Entonces, creemos que hemos tirado un poquito a todas las edades, ¿no? Porque cada uno se lo puede leer de una manera diferente. No hacía falta no ponerlas, pero es verdad que nos han ayudado a nosotros a escribir. Y en este último proceso, escribir a varias manos, ¿cómo lo hacíais? Pues ha sido muy complejo porque el primer libro fue de 12 personas, pero como cada uno escribía su monólogo, bueno, pues más o menos había una persona que lo ordenaba y ya está. El segundo fue a 21 manos, bueno, 21 manos porque escribimos con una, pero tenemos 2. Fue 21 personas que lo escribimos y ese fue un poquito más complejo
pero también lo mismo, ¿no? Repartimos las preguntas y, bueno, era una cuestión de ordenarlo y tal, pero, bueno, no fue tan complicado. Pero claro, teníamos miedo de que se notara que la mano que escribía cada capítulo era diferente. Entonces, nos repartimos los capítulos según las temáticas y según, bueno, creíamos que podíamos hacerlo. Pero, por ejemplo, el capítulo 1 yo lo escribí 4 veces. O sea, hay 4 capítulos 1, porque decidimos cambiar la historia y volvíamos al principio, ¿no? Entonces, esto tiene que empezar así. Bueno, nos íbamos filtrando. Lo bueno de ser 3 es que siempre la votación salía, no había empate. Entonces, ¿esto os gusta? 2 sí, 1 no. Vale, pues tira para adelante. 2 no y 1 sí, cambiamos. Entonces, eso era lo bueno, que al ser 3 las votaciones se hacían rápido. Pero ha sido muy complejo porque evidentemente somos 3 personas que pensamos diferente, que vemos la historia diferente. Por ejemplo, a Oriol le gustaba mucho explicar toda la narrativa, a mí me gustaba más explicar la parte de ciencia. Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, se llegan a acuerdos, se pacta y lo que no hacen los políticos, pues lo hacemos los científicos. Y en los otros casos, en Lluís y Maricruz, entiendo que estaba mucho más claro qué aportaba cada uno, que si era revisión, si era la redacción, ¿no? Sí. A ver, ahí uno aportó pues el dispositivo. A ver, yo escribía y hacía los vídeos, me revisaban el texto por si había alguna cosa. Y bueno, al final Emilio se apuntó al final porque le pareció una cosa interesante y gracias a él y a que se hubiera apuntado, y supongo que igualmente lo hubiera hecho, pudimos publicar un año antes de lo que lo hubiéramos hecho, porque supo mover hilos para hacerlo y está bien. O sea, cada uno puso la parte que le tocaba, digamos. Bien. Bueno, yo en este sentido lo que puedo decir es que los últimos libros están escritos a 3 manos, pero nunca ha sido 3 manos de trabajo intenso, depende del libro. Siempre han sido 2, 2 y media, y eso es más fácil. Quizá el primer libro, aquel de VHDL que ha salido así color sepia al principio, aquel sí que hubo un poco más de trabajo de coordinación, que además lo hicimos desde el CNM, y ese sí que fue Pero hubo trabajo al principio para dividir bien los capítulos y tal, pero eso es un desarrollo tecnológico, no es como lo de la ELI, que hay que combinar muchas historias y muchas facetas y muchos para que todo cuadre, ¿no? Y la diferencia un poco es esa, ¿no? El Elementum que tenemos en pantalla se puede comprar y leer para Sant Jordi, y los otros mejor los dejamos para otros momentos, ¿no? Esa es un poco la historia. De todas formas, y aprovechando los comentarios que ha hecho Maricruz, creo que es importante y que en el CNM es algo que tendríamos que trabajar un poco más, la facilidad que hay hoy en día para hacer vídeos de la enorme cantidad de conocimiento que hay en el CNM, y el conocimiento del CNM muchas veces tiene una componente tecnológica importante donde la imagen pues cuenta, digamos, ¿no? Y hoy en día hacer vídeos no es tan difícil. Maricruz, me acordaré de ti cuando tenga que editar los míos, ya te llamaré para buscar un poco más de ayuda. Y de los vídeos, como decía también Maricruz, de los vídeos a los libros, pues ahí eso es ya un poco más fácil, y sea en formato vídeo o en formato libro, se puede acceder a un gran público, no un público general en estos libros, es decir, no hablo de los de la ELI, de nuevo, sino de estos otros libros, pero sí, digamos, a mucha gente, se puede llegar a muchos estudios universitarios donde ese tipo de material puede ser un material muy, muy adecuado para facilitar el aprendizaje, la comprensión de todo eso. Y yo creo que esto es algo que en el CNM, con toda la gran instalación que tenemos, se podría hacer bastante más de lo que lo hacemos. Y animaría a la gente. Por eso sacaba aquellas estadísticas de
participantes en los cursos no eran más que para comprobar, digamos, para demostrar que realmente se llega a mucha gente a través de dos cosas, una del audiovisual en general y de trabajar en abierto. Es decir, tú genera conocimiento, ponlo a disposición de la gente y la gente utilizará ese conocimiento en principio para cosas buenas, digamos, y como poco para aprender. Y eso es algo que tendríamos que trabajar más. Fijaros que este último libro que estamos haciendo, que ahora mismo están siendo unos apuntes de clase, ahí no solo el libro pretende después llegar a todo el mundo, la Elena, que es coautora del libro y que ahora ya está jubilada también, está haciendo los vídeos de estos nuevos capítulos o de este nuevo libro, digamos, y todo eso, igual que el RISC-V es una arquitectura que pretende ser una arquitectura abierta, pues todo esto o lo abrimos y lo compartimos o sirve de muy poco, ¿vale? Y eso es lo que un poco uno de los mensajes de mi presentación de hoy era un poco este. ¿Vale? Yo quería añadir una cosa respecto a lo que ha dicho Lluís, si me permitís. De lo que has dicho al principio, ¿no? De hacerlo a 2 manos o a 3 manos o... aparte de la gente que ha trabajado en el libro y que aparece, luego, en nuestro caso, los 3 libros han sido revisados por otras personas, no solo por los editores, sino que, por ejemplo, este último se lo leyó mi hermana, que es correctora y traductora, se lo leyó el padre de Elena, que es una de las autoras que también escribe libros, y se lo leyó mi marido, ¿no? Por la parte científica. Pero es importante porque libros que están hechos a muchas manos pueden tener gazapos y en nuestro caso nos pasó que tuvimos un gazapo importante para la historia y nos lo cazaron ellos, porque a veces uno se mete tanto dentro de la escritura que los errores los ven los otros, ¿no? Entonces está bien que aunque no aparecen en los agradecimientos, ¿no? Pero que muchas veces lo que decía Maricruz también, ¿no? Que está hecho por tal persona, tal otra, cada uno hace su parte, tal, pero que bueno, que muchas veces los libros, aparte de las personas autores, ¿no? Hay más gente alrededor que te permite desarrollar tu trabajo de manera que salga mejor, ¿no? Sí, esto en nuestro caso, en nuestros libros, digamos, los 2 primeros de estos 3 últimos, los 2 primeros eran libros post-curso, post-vídeo, post muchas cosas. Pero en cambio el último que estamos ahora mismo, todavía no lo hemos, bueno, sí, este año se está dictando en clase, digamos, ¿no? Y nos da miedo que ahí habrá es posible que haya muchos gazapos que todavía no se han detectado. ¿Por qué? Porque los otros ya tenemos las transparencias, no solo las transparencias que nosotros mismos hemos presentado en clase, sino que en nuestras clases hay más profesores, aunque no hayan participado en los libros, hay profesores que van cambiando y van dando esa misma clase. Son unos cursos muy, muy coordinados y, por lo tanto, todos damos el mismo día, a la misma hora, explicamos lo mismo. Y, claro, vas mucho más tranquilo cuando un material de este estilo ha pasado por 1 año y medio de cursos a través de distintas manos, de distintos profesores que a lo mejor no te han hecho una crítica global constructiva, quizá porque tampoco se atreven, no sé, pero sí que te han detectado todas aquellas cositas tontas o no tan tontas, porque de todo hay. Y, claro, en este último lo estamos dictando. Tienes que hacer un preestreno, Lluís. Un preestreno. Envía el libro a varias personas y a ver que te lo critiquen. Ahora cuando tengamos estos apuntes cerrados haremos el preestreno. Sí, esa es una buena idea. Pues no, nada, que sí, que eso es muy importante y en nuestro caso también es verdad que al final en estos últimos libros aparecemos los 3 de turno, que somos los que tiramos un poco del carro y los que nos hemos apuntado eso sí, al trabajo de escribir. Ese sí que lo hemos hecho nosotros, pero detrás hay mucha más gente que de forma más directa o más indirecta
ha colaborado especialmente la gente que ha dado cursos o incluso otra gente de fuera que nos ha comentado sobre los libros o sobre todo los cursos de Coursera, que sí que hay mucha gente de España y de fuera de España que los ha visto y algunos sí que nos han dicho, oye, tú que en tal vídeo decís una cosa y no estoy muy de acuerdo. Pues bueno, siempre que te dicen algo de este estilo, casi siempre tienen más razón que un santo. O sea, hay que estar a esas. Pero sí, lo bueno de todo esto es, como decía antes, compartir un poco. Y entonces, al hilo de compartir y poner el conocimiento en abierto, última cuestión, ¿de qué forma desde la investigación, desde la figura de investigador o investigadora, la literatura puede contribuir a la divulgación científica y de qué forma se puede involucrar la gente a uno u otro nivel, no necesariamente escribiendo? Bueno, yo si queréis respondo. Bueno, yo creo que puede contribuir muchísimo. O sea, al final, por ejemplo, los libros de texto que nosotros estábamos intentando que fuera un posible libro de texto en los institutos. Porque yo creo que al final lo que tú lees durante tu etapa adolescente, en cierto modo sí te marca. Quizá hay textos que no, pero hay alguno que no sé por qué, pues te marca, ¿no? Yo creo que si lo hacemos más ameno y podemos enseñar la ciencia de otras maneras, pues por ejemplo, pues lo que decíamos, ¿no? Monólogos científicos, no tiene por qué, se pueden hacer de 1000 otras maneras, pero yo creo que la literatura, pues como otras muchas cosas, puede ayudar a entender la ciencia de manera más amena y que no te tengas que leer un libro de texto duro para entender todo, y puede ser un pie para empezar a explicar cosas de manera más compleja. Es decir, esto sale un tema, lo tocamos de manera amena, me causa cierta curiosidad y ciertas ganas de conocer más, y entonces luego entramos en clase y lo vemos. Eso a nivel más escolar, ¿no? Pero también puede ser de otras maneras, pues haciendo charlas divulgativas, ¿no? Pues también me causa curiosidad, voy a buscar más información acerca de eso, ¿no? Yo creo que al final cualquier aproximación, a cada uno también le entran más las cosas. Hay gente que le gustan documentales, hay gente que le gusta más la tele, más leer, más... Bueno, yo creo que la divulgación y acercar la ciencia de diversas maneras siempre es positivo. Jo el que penso és que la difusió i treballar en obert és pràcticament sinònim i els científics no treballem gaire en obert, en general, treballem més aviat en tancat. Òbviament, quan anem a difondre o a fer divulgació, òbviament allí vas a explicar coses que han d'entrar pels ulls. I el que diu l'El em sembla molt bé. La veritat és que jo crec que s'ha de barrejar més literatura, i ara sí que dic literatura amb coneixement de causa, amb ciència, perquè per poder explicar la ciència has de gestionar mínimament bé el llenguatge. I això, avui per avui, a les universitats ens trobem que els alumnes que arriben no sempre gestionen bé el seu discurs. I sembla que no, però això és fonamental. És a dir, pots saber menys com a alumne, però transmetre millor, i el receptor de tota aquella informació tindrà un millor concepte de tu que no pas si saps molt, però no et saps ni escriure. Llavors, escriure divulgació, fer-ho amè i tal, crec que és un molt bon punt no només per atraure la gent, sinó per convèncer-los que s'ha d'escriure de forma que s'entengui i sigui fàcil. No per fer les coses difícils, sinó per fer-les fàcils, diguéssim. I aquí sí que hi ha una feina important que no sempre tothom sabem fer, no en sabem. D'això ens costa, i quan ens fiquem en un tema, com són aquests llibres més que he proposat jo, doncs allí, a la que et despistes, se te'n va la mà i estàs explicant unes coses que l'alumne de primer dirà, però aquest tio que s'ha fumat avui, no? Vull dir que jo crec que aquí no només hi ha feina a fer, sinó que hi ha molt recorregut i que pot ajudar molt també a les noves generacions a aprendre's això, a apropar-se millor a la ciència i a la tecnologia i amb més predisposició no només a ser un bon matemàtic, un bon tecnòleg, un bon físic, un bon no sé què, sinó
a saber transmetre bé allò que tu fas, diguéssim, no? Que és una part important de qualsevol ciència, diguéssim, qualsevol matèria. Pues, a ver, yo estoy de acuerdo tanto con lo que ha dicho Eli como con lo que ha dicho Luis. Creo que lo que hace Eli es como que muy importante, ¿no? Porque es verdad, sí, de cara a divulgación y esto sí, porque yo creo que es muy interesante esto de que la ciencia, explicada tal como tú lo dices en los libros, pues puedan empezar a los 8 años, ¿no has dicho? Pues a los 8 años que ya haya personas que, bueno, niños, que, bueno, niños, personas, yo qué sé, que se puedan interesar por ello y que además que lo puedan entender, o sea, que les guste y que se vayan pues lanzando a saber lo que es, porque a lo mejor después resulta que les gusta hacer eso, sí, y no lo hubieran pensado si no hubieran tenido un libro. Y yo de cara a, bueno, después a mayores, por ejemplo, a los libros al libro, o a los libros que escribimos una vez ya trabajados, pues yo siempre he pensado, a ver, yo he sido maestra antes de trabajar en el CNM, entonces supongo que esto se lleva y yo siempre que he hecho algún texto, aunque no fuera el libro o incluso en el libro, pues a lo que le he dado más valor es a lo que decía Luis, a intentar explicar las cosas de manera que lo entendiera todo el mundo, que unos entenderán más y otros menos según, bueno, pues según donde estén trabajando o según sus cualificaciones, yo qué sé. Pero que cualquier persona que lo leyera dijera, ah, pues mira, esto me interesa, esto lo entiendo porque está explicado claro. Esa era, por lo menos, mi intención al escribirlo. No sé si lo he conseguido o no. Pero bueno, que creo que esto sí que es una cosa pues que se tendría que intentar, porque a veces parece que si explicas las cosas como muy claras y muy sencillas, muy no sé qué, pues tú sepas menos, o que a lo mejor es verdad en mi caso, pues que tú sepas menos o que, bueno, no sé. Sí, nosotros hemos recibido algunas críticas al respecto, ¿no? ¿Verdad? De decir, Es que, si no pones una metáfora es que no estás explicándolo todo, ¿no? Y bueno, a ver, yo te explico esto, que es el principio, y luego ya, si quieres, profundizamos, ¿no? Sí. Pues bueno, nada, solo quería decir esto. No, perfecto. Abrimos turno de preguntas por el chat o si alguien quiere encender micro o cámara y preguntar algo, adelante. Mientras, si queréis darnos alguna recomendación de Sant Jordi de cualquier tipo, no sé, lo último que estéis leyendo. El diseño de las llibres. Bueno, respondo, no? Voy leyendo i respondo. Adelante. Doncs altres anys sí que hem signat per Sant Jordi, però amb la pandèmia i tot plegat doncs, està sent un Sant Jordi escamfeinat. Igualment, als centres, si els compreu, ja he signat un parell. Moltes gràcies als que els heu comprat. Ja m'heu de dir que han pensat els vostres fills, però bueno, que ja us dic que està indicat també per gent adulta. Vull dir, se l'ha llegit la meva germana que té... Quina edat té ma germana? No sé quina edat té, però bueno, que és més gran que jo. I es pot llegir perfectament. És una història, bueno, de malos y buenos de tota la vida. Molt bé. A ver, aprovecho igualmente mientras surgen preguntas y os enseño el concurso que ha lanzado la AC, la Asociación Catalana de Comunicación Científica, de Saicos en Perspectiva de Género, y es un concurso que está abierto hasta el 16 de mayo y se pueden hacer saicos que son en formato haiku de 3 versos de 5, 7 y 5 líneas, sílabas, con perspectiva de género y tomando un ejemplo de una investigadora. Y también está abierto Inspiraciencia, que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC en Cataluña, hasta el 13 de junio, creo que está, y son relatos breves de inspiración científica. Ahí también está abierto a todo el mundo. En el chat hay comentario de Luis. Vuestros libros son colectivos. A la hora de firmar pasa como con los artículos. El que va al final es el que manda más, pero hace menos.
Pues yo propuse hacerlo por orden alfabético, pero al final no fue así. Digamos que la carga mayor la llevó Oriol y por eso va el primero. Y si habrá secuela o precuela, habrá secuela seguramente. Sí, lo dejamos abierto porque ya teníamos pensado cómo hacerlo. Muy bien. Bueno, pues si... Bueno, el comentari del Lluís de que el que va al final és el que manda menos, però, el que manda más pero hace menos. Yo vaig al final y te de dir que ni mando más ni hago más. O sea, mando menos y hago menos. ¿Vale? O sea, que no sempre es compleix aquesta norma. Bueno, yo ya he dicho antes más o menos cómo nos lo habíamos repartido, así que ya está. Bueno, en el caso de Maricruz es puramente alfabético, está claro. Exacto, sí. Era una pregunta. Bueno, si no hay más intervenciones y no queréis decir nada más aquí las personas invitadas. Yo, si me dejas, me gustaría leer lo que pusimos de la referencia, o sea, al principio del libro puedes hacer como una dedicatoria y bueno, creo que para Sant Jordi estaba bien, pero bueno, si me dejáis son 4 líneas. Bueno, pues nosotros dedicamos el libro a todas esas niñas y niños que tienen una imaginación infinita que rebosa, que todo se lo preguntan, que todo lo investigan, que inventan nuevos mundos cada día. Gracias, porque esa capacidad de imaginar lo imposible ha hecho, hace y hará avanzar la ciencia. Nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de ser niños. Y yo lo haría extensivo a la literatura en este caso. Me parece precioso. Molt bé, molt bé. Es un buen mensaje para terminar. Pues nada, muchas gracias por participar, por estar hoy aquí y gracias por venir a Maricruz, a Yusa y a Eli y nada, nos vemos en otras ocasiones y en otro Sant Jordi. Bueno, si puede ser antes, mejor. Sí. Gracias a ti, Isabela. Vinga, gràcies i bon Sant Jordi a tothom. Bon Sant Jordi, bona diada. Bon fin de setmana. Gràcies. Adéu.